Esto es Cosas que no nos dijeron. Estamos en un nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Si tú nos escuchas, creo que no vas a notar la diferencia. Pero si tú nos estás viendo a través de YouTube, seguramente dirás, ¿y qué pasó con el set? ¿Y qué pasó con Carito? Bueno, yo quiero contarte que hoy tenemos una nueva aventura y vamos a hacer algo distinto. Tengo una invitada especial muy querida para nosotros. Ella es Vivi Rodríguez, que también es parte de la familia de HCJB y hoy va a estar con nosotros en este capítulo. Gracias, Vivi, por aceptar la invitación. Ay, gracias, Berito, y a Carito también por compartir este espacio que es de mucho crecimiento para personas como yo, diferentes edades, diferentes contextos, pero que aprendemos mucho de esas cosas que no nos dijeron. Y entre esos cambios dije, ok, vamos a otro episodio del podcast. Y también que tenemos una compañía especial, no estamos solas, tenemos una conversación que puede ayudarnos, yo creo que animarnos y también desafiarnos a cosas que podemos cambiar. Así es, y por eso de manera virtual estamos súper agradecidas de que esté con nosotros Alexandra González. Ella es escritora, pero también ella hace podcast. Me encanta su podcast Extravagantemente y también su revista digital. Tiene experiencia en poder ayudar en algunas cuestiones del alma y del corazón. Así es que, Alexandra, qué honor. Gracias por estar con nosotros en este capítulo de Cosas que no nos dijeron. Vero, un saludo muy especial para ti, para Vivi, para toda la audiencia. Yo muy feliz de desentrañar todas estas cosas que no nos dijeron, pero que son súper importantes de traerlas a colación hoy en día. Sabes, yo soy hermana mayor y a veces cuando hay situaciones complicadas, y ya soy mamá y soy esposa y vienen problemas, entonces uno dice, me voy a aguantar, me voy a hacer la macha, no voy a llorar, voy a decir que todo está bien, aunque por dentro me esté desmoronando. Yo no sé si te ha pasado a ti, Vivi, y a ti, Alexandra, como que para que el status quo se mantenga, entonces, por favor, nadie llora aquí, yo no lloro, yo me aguanto, pero a la larga eso termina desgastándonos, ¿no? Completamente. Yo creo que aunque Shakira es una cantante fenomenal, esa letra nos ha hecho daño. Las mujeres ya no lloran porque las mujeres facturan y eso es mentira. Las mujeres sí lloramos y también facturamos. Entonces una cosa no reprime la otra y justamente esa es la palabra, represión. Cuando yo digo yo no lloro, entonces el dolor que siento no lo puedo expresar y aunque llorar no es la única manera de expresar el dolor, eso es lo que en psicología llamamos gestión emocional. Yo tengo que, en primer lugar, identificar qué estoy sintiendo, qué me detonó y cómo resuelvo rápidamente, porque las emociones, todos sentimos ira cuando hay una injusticia, sentimos tristeza cuando hay una pérdida y hay el dolor, pero tenemos que hacer algo con esa ira, con esa tristeza, resolver. Por eso a mí me encanta esta frase, es ¿cómo resolvemos? Pensamiento resolutivo. Hay un problema, no lo negamos. ¿Cómo resolvemos? Pero entonces hay que hablar. Y aquí es donde yo invito a toda la audiencia, hablemos no a la manera de queja, sino a la manera de resolver. Claro, y es que a veces esas son cosas que nos bloquean. Sí. Berito, tú nos diste un contexto de personas que son mamás, que son hermanas mayores o que ya se enfrentan a otros desafíos. Yo me voy a ir al lado justo del que dijo Alexandra, de las que tal vez aún no estamos en esas etapas, pero escuchamos en la música, en la cultura cotidiana, de que no, tienes que ser fuerte, ser valiente, independiente, a veces como irnos a este lado feminista extremo y dices, no sé, quiero tener toda una armadura que no te permite expresar las emociones para que no me digan, ay, qué sensible o qué delicada o qué, algo que a veces atenta contra nuestra identidad. Y ahí, Alexandra, tú hablaste de este proceso de que, ok, lo siento, lo manejo, y no es que siempre nos enseñaron a manejarlo. Ahí, ¿cuáles serían, no sé, unas ideas o tips que podríamos aplicar de alguien que dice, no tengo idea cómo gestionar, cómo resolver o cómo expresarme correctamente? Creo que es súper interesante esa pregunta. Y en primer lugar, tenemos que saber el tema de las emociones. Las emociones salen por nuestro cuerpo, pero empiezan en el alma y nos están diciendo algo. Entonces, cuando yo estoy en auditorios y pregunto, levante la mano, ¿quiénes piensan que la tristeza no es de Dios y es mala? Toda la gente levanta la mano. Es mala. Oh, no.
Entonces yo digo, ok, Y uno te identifiquemos esto. El propósito original de Dios no fue enviarnos tristeza y sufrimiento, no, era tener gozo en su presencia, pero sabemos que hubo una disrupción ahí y todos los seres humanos, desde que nacemos, lo primero que hacemos al llegar al mundo es llorar. Y siempre digo, la tristeza es la voz de la pérdida. O sea, que eso te quede muy clarito. Cuando pierdes algo, es natural sentir eso. Tristeza es como perdí algo, no fuimos diseñados para perder. Entonces el niño que pierde un juguete llora, al que se le muere un ser querido llora, si te despiden de un trabajo, si te roban, te traicionan. Entonces, lo primero, la tristeza es la voz de la pérdida. ¿Qué perdimos? Y ante la pérdida, la afrontación son dos: o lo recupero o me voy a otras maneras de afrontar. Entonces, si yo digo perdí dinero, me duele, claro. Yo hablo con alguien, verbalizo, escribo, pero digo lo recupero. Necesito tomar curso de inversión, hablar con gente que me ayude a hacerlo de una manera más rápida, pero se recupera. Un ser querido se murió en la pandemia, no se recupera por más plata que yo tenga. Entonces, tengo que empezar a leer el pasado y el presente con unas gafas diferentes, en terapia, con un consejero, a leer al respecto, escribir. Miren, hay una frase que me encanta, Vivi y Vero, porque yo llevo 12 años haciendo escritura terapéutica, y es, si no escribiera y no fuera literato, sería neurótico. Entonces, otra vez, repita la si no frase. escribiera y fuera literato, sería neurótico. Wow. Esto es un chiste entre literatos, entre personas que escribimos, y es real. Antes de que las enfermedades se conocieran, las mentales, como enfermedades mentales, en la época de Freud, en el siglo anterior, en la época, a fines de siglo, se conocía como neurosis, porque todavía, o sea, el término depresión, ansiedad, estos trastornos son nuevos históricamente. A la gente se les llamaba neuróticos. Entonces, claramente hoy, si nosotros no escribimos y no verbalizamos, seríamos neuróticos. Y eso es algo fundamental. Si todavía no te sientes preparado para hablar con alguien, escribe, identifica qué estás pensando, pregúntate qué es lo que más me duele, qué es lo que extraño, qué atesoro. Y obviamente, cuando hablamos con alguien, empezamos a pensar de manera diferente. Pero mi primera invitación es: ¿qué perdiste? ¿Lo puedes recuperar? Si no, hay que afrontarlo, escribe. Y si ya después de escribir entiendes más tu mente, habla con alguien de confianza, un mentor, un consejero o un psicoterapeuta con quien compartas esa misma cosmovisión de la vida. Wow, sabes que es tan importante esto porque como que no nos enseñaron a identificar las emociones, a expresar nuestras emociones y a decir, estas emociones son buenas, estas son malas. Y nos estamos olvidando que Dios nos regaló todas estas emociones con el propósito de que también podamos experimentar, vivir la vida, salir adelante. La tristeza, expresarla de la manera correcta, nos libera. Y por eso me encanta en el último libro que escribiste junto a tu papá, Cartas a una joven deprimida, tú empiezas en este capítulo de El dolor se puede sanar con una frase de Charles Kingsley que dice, el dolor no es malo a menos que nos venza. Y yo decía, wow, eso es chévere, pero sobre todo, negar el dolor no es que hace que desaparezca el dolor, sino que se acumule más dolor y eso traiga más problemas. Y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Yo a veces como hermana mayor me aguantaba tantas cosas, pero de pronto explotaba y yo no sabía por qué. Pero resulta era porque estaba guardando mi dolor y no lo estaba expresando quizás como dices tú, Alexandra, escribiendo. O sea, si alguien me hubiera dicho, me hubiera hecho literata. ¿Sí o no, Alexandra? Totalmente, totalmente. Escribir es catártico. Yo antes de pensar en escribir 3 libros, que son los que llevo hasta el momento, solo quería entender mi mente. O sea, yo por mi temperamento amo la soledad, ya cada día la amo menos, o sea, y he aprendido a valorar una soledad ilustrada, pero socializo mucho con calidad y obviamente escribir para mí fue entender qué estaba yo pensando, porque cuando tú pasas del mundo de las ideas al papel, tiene nombre, tiene nombre. Por eso la Biblia, este gran libro, que es un eje central para mi vida y un bestseller,
no quedó en el aire, como que se sueñe en la Biblia, quedó escrito, porque ahí nosotros podemos ir una y otra vez, podemos darle sentido a eso. Hay cosas que hasta que no se escriben uno dice, Dios mío, hasta que se escriben las comprendo. Así que es importante lo que tú dices, independientemente del rol, porque también, o si soy hermana mayor o menor, también influye mucho el temperamento, influye mi ciclo vital. O sea, esta semana hablaba con una amiga y me decía, Alex, o sea, acabo de dar a luz a mi cuarto hijo, mis hormonas están súper locas o sea, necesito hablar con alguien. Entonces, fíjate, y ella es menor que yo. Entonces, o sea, pero su ciclo vital es diferente. Sí, o sea, ni siquiera somos los mismos de la semana pasada. Por lo tanto, para entender lo que estamos pensando, es importante escribir y luego hablar con una persona. Porque, insisto, para pensar, dice el psicólogo canadiense Jordan Peterson, para pensar se necesitan dos. Y yo cuando escuché esa frase, yo decía, no, pero yo pienso sola. Pero luego dije, no, para pensar mejor y analizar lo que yo estoy pensando, cuando lo hablo, sale otra vez del mundo de las ideas y hace eco en otro ser humano. Y me va a decir, oye, ¿de verdad es eso? Miren, les cuento aquí un testimonio. Yo recuerdo que estaba saliendo con alguien que no me gustaba, pero fue en un año que se casaron mis dos hermanos. Y yo soy la hermana mayor. Y dije, mis dos hermanos menores ya se casaron y ya no. Entonces, bueno, empecé a salir con alguien ahí, la presión social y todavía trabajando en el tema de identidad. Y no, o sea, es que no me gustaba la persona que nada me gustaba. Entonces fui a terapia y yo empecé a hablar con mi terapeuta. No, pero es que mira esto, lo otro. Me decía, ¿te estás dando cuenta que todo lo que me dices de él es negativo? Y ahí fue como, Oh, no. en ese momento me di cuenta que todo lo que le había dicho era negativo. Claro, yo al otro día salí y le terminé porque dije, recapacita. Pero fíjate, hice eco porque a veces uno va en un mundo vertiginoso y necesitas decantar y pensar, y la mejor manera es hablando con otra persona que te escuche y que te haga preguntas. Es que, sabes, también leía un poco que en nuestra mente es como que no medimos la velocidad a la que van nuestras ideas, nuestros pensamientos, todo lo que estamos ahí a 1000 por hora. Pero cuando lo escribimos, en realidad tu mano no puede ir a 1000 por hora. Entonces vas estructurando, escribes, igual cuando lo conversas y lo dices. Entonces creo que son herramientas súper prácticas del tener la confianza de decírselo a alguien. Y me encantó que mencionaste la Biblia, porque sabes que igual cuando yo conocí a Jesús fue como, ok, hay muchas cosas que tengo dentro de un pasado, de historias, y ver lo que otros escribieron. A veces decimos un claro ejemplo son los salmos, que expresan a veces la frustración, la ira, el enojo, la desesperación, pero siempre en todo el proceso al final terminan como, lo solté todo, o sea, en verdad como, Dios, te amo, Señor, te gracias. alabo y gracias. Entonces vemos como que hay esos procesos que ahora pueden ser muy prácticos para alguien que está atravesando momentos difíciles y que piensa que esa mejor manera de aparentar tal vez fortaleza es cerrándose o decir, no, yo no lloro o no lo digo, yo puedo sola, pero sabemos que estamos para vivir en comunidad. Tú mencionas esto de hablarlo con otras personas, con tu terapeuta o con amigos cercanos. Este cambio, estos procesos no son en un tiempo corto. Mira, tú nos dices de esta relación de un año. ¿Has visto tal vez otros casos de personas que te han dado sus experiencias al hacerlo y que, claro, uno puede identificar más, menos tiempo, pero dependiendo del cómo uno es intencional en escribir o en hacerlo, porque sí nos resistimos? Claro, bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado, lo que mencionas de los salmos es importantísimo. De hecho, en Efesios 5 habla acerca de la importancia dice, para que ustedes se fortalezcan espiritualmente. Dice, escriban salmos, canten himnos y canciones espirituales, dándole gracias a Dios en todo. Entonces, yo hice este análisis y es prácticamente gradual. Los salmos eran estas odas a Dios, por un lado, sin negar las emociones, pero lo primero que hacían era como, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Entonces, o sea,
está diciendo que el alma se turba, que está como en esta tormenta, pero luego dice, pero espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío, castillo mío. Para que un salmo quede bien hecho, debemos botar todas nuestras emociones, pero luego exaltar quién es Dios. Y Él está por encima de las emociones y aún le importan. Ahí es cuando el salmo cobra todo un sentido. Cuando yo tengo temporadas de salmos, escribo salmos y me siento liberada. Pero luego dice himnos. Himnos son victorias. No hay un himno triste. Cuando yo me siento feliz, también tengo que escribirlo. Nos está diciendo la Biblia. No es solo cuando estés triste y con ira escribes. No. Esos himnos que escribieron en los siglos anteriores nos sostienen hoy en día. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Él! Porque la vida es montañas, pero también valles, y es relaciones. Si tú ves a alguien que vive un valle, te identificas, pero si ves a alguien que estuvo en un triunfo en la montaña, te identificas. Himnos. Y el tercer nivel, canciones espirituales. Dice, wow, ya no estás en el alma bajó al nivel que debe estar y estás en el espíritu. O sea, profetizas sobre huesos secos, exhortas, consuelas. Wow, que yo digo, edificas ya con lo que estás viviendo, y eso es lo que Dios nos ha llamado, porque eso está en el contexto que dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. Yo digo, bueno, Señor, si esa es la solución, ¿cómo me lleno? Y ahí está, no negando las emociones, escribe salmos, exalta a tu Dios, escribe y canta himnos. ¿Por qué? Cantar es una forma de meditar. Cuando tú cantas algo una y otra vez, estás dándole material a tu mente, a tu cerebro, a tus sentidos, a tu sistema nervioso. Y no solo el problema, sino la solución. ¿Quién es Dios? ¿Cómo me ayudó en el pasado? ¿Lo volverá a hacer otra vez? Y claramente en esto voy a la segunda parte de tu pregunta. Todos tenemos diferentes dinámicas, diferentes tiempos, pero la clave está unos a otros, en comunidad. ¿Por qué? Porque lo digo en el libro junto a mi papá, el depredador siempre ataca al que se rezaga de la manada. Cuando yo estoy en comunidad y canto himnos, escribo salmos, nos ministramos con canciones espirituales, con gratitud, yo digo, la enfermedad mental no tiene cabida. Así que bueno, esto, no sé ustedes qué opinan al respecto de Oye, sí, canciones, vamos aquí a ponernos, vamos a ponernos una disquera, ¿no? Pero, ¿sabes? Me encanta lo que tú dices porque rompe todo un estigma, sobre todo de seguidores de Dios, de Jesucristo, ¿no? Muy serios, muy ceremoniales, y creo que cada cosa tiene su momento, pero también es como que nos educaron a no expresar las emociones. También nos educaron a guardarnos las cosas, ¿no? Y eso después trae en problemas de dolores de cabeza, de migrañas, dolor de espalda, dolor de cuello. Y también es como que esta frase mal usada, ¿no? Que los trapos sucios se lavan en casa. Nos olvidamos que también tenemos una comunidad que nos puede ayudar a expresar las emociones. Y ahí va la pregunta, mi querida Alexandra. ¿Qué pasa con alguien que dice, o sea, oye, lo que me estás diciendo ahora, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo en este podcast es cierto, estoy acostumbrado a guardar mis emociones? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo empiezo? Porque no es que de la noche a la mañana voy a gritar a los cuatro vientos y voy a expresar mis emociones. ¿Cómo nos podrías dar pautas de ir poco a poco dándonos cuenta lo liberador que es saber expresar nuestras emociones, en este caso, ¿no? El temor, la angustia o la duda? La palabra de Dios dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Primero nos tenemos que educar. La gente ni sabe qué es la tristeza, solo la sataniza y punto. No sabe qué es la ira, no sabe qué es el miedo. Entonces, no, todo mal, todo mal. No sabe qué es la alegría, entonces ni celebra la alegría, ni los momentos de optimismo, no, nada. Entonces, ¿yo qué te digo? En el libro Cartas a una joven deprimida hablamos acerca de las emociones. Lee, ¿para qué sirve la alegría? ¿Qué nos está comunicando? ¿Qué comunica la tristeza? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace en el cerebro? Entiende que Dios nos creó de manera compleja y no es como, aparte el alma, aparte el espíritu, aparte mi cuerpo que se relaciona con la gente. No, somos un todo. Freud, aunque tenemos muchas divergencias con Freud, los creyentes, extraemos lo que dijo Freud, y él dijo algo, me gusta mucho, dice, el aparato psíquico es complejo.
es como un aparato, como el digestivo, pero el psíquico es complejo, es único, es singular. Entiende tu aparato psíquico, tiene emociones, tiene sentimientos, estados de ánimo que se conectan con tu química cerebral. Tu química cerebral afecta el cuerpo. Entonces, en primer lugar, entiende esto que es maravilloso. Entonces, el libro, compra el libro, escucha podcast. Yo tengo un taller virtual de gestión emocional. Y aquí solamente diría 3, o sea, siempre las emociones nos comunican algo. Entendamos eso y es lo más básico. Ya dije, la tristeza es la voz de la pérdida. La ira es la voz de la injusticia. Jesús, cuando vio que en el templo estaban comercializando, había mercaderes, injusto. Entonces alzó la voz, fue y botó mesas y dijo, la casa de mi padre que debería ser llamada casa de oración, ahora es una cueva de ladrones. O sea, injusticia. Y, o sea, tuvo ira, pero luego el pasaje nos dice, y se sentó con ellos y les enseñó. Entonces, no se convirtió en pecado, ni los maltrató, ni les pegó, y están ya. O sea, no. Pero expresó su injusticia. En Efesios también dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ahí ya vamos. Segunda, el miedo. Y ya ustedes hacen la tarea, toda la audiencia. El miedo es la voz de la amenaza. Cuando a mí me da un ataque de pánico, no sé por qué sí. No, ¿qué siento que es amenaza? ¿Real o imaginario? Nuestro cerebro no identifica si el peligro es real o imaginario. Por eso, a 3 hijos de los mismos papás, algo le puede dar ansiedad y a los otros 2 no. A una familia, a la pareja, puede que a uno la falta de dinero le dé ansiedad y al otro no, porque tiene una interpretación diferente de la realidad. Entonces, leamos qué nos quiere decir cada emoción, investiguemos, hablemos. Miren, en mi casa, en los almuerzos, en las cenas, hablamos y decimos, estoy aquí gestionando mi tristeza, estoy gestionando mi ira. O sea, ya lo hablamos porque es tan natural. O sea, me acuerdo un día en mi trabajo que estaba con una carga tan grande como tantas amenazas ese día, cosas que no salieron bien, que teníamos desafíos, y vinieron a ponerme más carga y dije, no más, por favor, denme 5 minutos, voy a gestionar lo que me está pasando. Y empecé a hacer ejercicios de respiración. Entonces, porque dije, ya lo sé, entonces me voy a enfocar aquí ahora. Primero empecé así súper estresada hasta que ya fui consciente ya. Y empecé a llevarle aire a mi cerebro, a calmarme, pensamiento resolutivo, escribamos, llamemos, todo tiene solución. Pero claro, ya hay mecanismos para afrontar y ya es un lenguaje comunitario. Si solo una persona es la que habla, gestionemos. Ese es el génesis, pero la idea es que podamos llevar esa semilla a todas nuestras comunidades, porque es maravilloso entender que somos seres complejos, únicos y creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y qué lindo escuchar lo que hay entre chicas. Tenemos esa habilidad, ¿no? De aconsejarnos, de dar tips, sea a los más pequeños o a los más grandes. Tenemos esa capacidad de influenciar en otros. Y sabes que en esta parte, hablando de lo que escuchamos, porque creo que eso también nutre mucho nuestra vida, así como qué comemos, vemos si es saludable o no. Estamos rodeados en un entorno donde hay mucho que consumir. Tienes variedad ahí de podcast, de música, y a veces las tendencias no son siempre las más sanas para lo que debemos decir o lo que debemos aprender en el día a día, incluso para gestionar nuestras emociones. Alexandra, tú tienes un podcast donde hablas de varios temas que pueden estar pasando en la vida de amigas, de hijos, de familiares. ¿Cómo tú desarrollas o tienes la intuición, no sé, de sacar como este tema sería bueno conversarlo o este tema no, tal vez para después, tal vez una serie o algo? Porque también así las personas que nos están escuchando dicen, puedo buscar porque deberíamos aprender y darle ese tiempo necesario a lo que estamos nutriendo aquí también nuestra mente, nuestras emociones, igual para aprender más. Claro que sí. Bueno, básicamente yo escucho mucho, en primer lugar me escucho a mí misma, mis desafíos. O sea, yo digo, los libros y los podcasts no eran en primer lugar para mí, no es que sea egoísta, sino para entender mi mente. O sea, yo no sabía por qué había llegado a la depresión.
si tanto tiempo fui a la iglesia, entonces yo empecé a escribir, a investigar, a leer un montón. O sea, de hecho yo estudio psicología ya muchos años después en mi vida adulta para entender esto, ya después de que había estudiado 2 carreras previamente en la universidad. Y nace en primer lugar de una necesidad personal de entender el diseño de Dios. Porque yo en el fondo sabía, esto no está mal, pero en algún momento me desvié, ¿qué pasó? Entonces tuve que caminar hacia atrás para caminar hacia adelante. Y obviamente los ciclos vitales, como hablábamos, la Alexandra de 30 años no es la misma de 20, de 15, entonces entendiendo todo esto, pero también entendiendo la sociedad en la que estoy, ver el dolor, las pulsiones de las otras personas, gente que me escribe DMs y me dice, Alexandra, el tema de autolesiones con mis hijos adolescentes que se autolesionan, entonces listo, acerca de este tema. En el libro hay todo un capítulo acerca de este tema y regulación emocional. Pero veo a alguien que perdió ser querido y me dice, mira, no puedo salir. Entonces, listo, investiguemos, leamos. En la universidad uno ve psicología, adultez, vejez, ya, pero ahí no le hacen énfasis, a uno no tiene que ir luego en aguas profundas y mirar todo lo que pasa en esos ciclos vitales y obviamente escuchar mucho, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. A raíz de eso, inclusive, yo empecé a hacer mentorías para mujeres. Tengo una mentoría de 15 semanas en donde yo las escucho y digo, wow, hay mucho tema de divorcio. O sea, el divorcio o el matrimonio, o sea, aguantan narcisismo, aguantan dolor, aguantan todo, porque el matrimonio está por encima de Dios y de su bienestar. Entonces empecé, ahora en este momento de mi vida estoy muy enfocada en el tema de la idolatría. Estoy leyendo Timothy Keller y él dice que la mayoría de las psicopatologías, en otras palabras, es idolatría, porque dices cuando pones algo por encima de Dios. Codependencia emocional, pones a una persona que te dé valor y no que Dios te dé tu valor. Claro, tiene todo el sentido. Así que bueno, yo soy alguien intelectual, me encanta leer, escribir, escuchar a las personas, al Espíritu Santo sobre todo. Y de hecho yo tengo ya todo el año en temas que hay que hacer, pero cuando Dios me dice, mira, este tema lo haces por encima, lo hago, soy obediente, porque mi pasión es educar a la iglesia. Es educar a la iglesia. Somos los primeros que deberíamos hablar de todo lo que Dios creó, de sexualidad, de salud mental, de finanzas, con el diseño de reino. Así que bueno, creo que desde todas las perspectivas es nuestro llamado como iglesia. Y sabes, qué chévere que ha sido conversar y que la tecnología nos permita también tener este tiempo de poder alimentarnos, porque eso es lo lindo de conversar entre amigas, entre mujeres, el que una aprende de la otra y mientras la escuchas dices, yo tengo que hacer algún cambio por aquí, porque, por ejemplo, a veces yo de manera muy, como que muy intuitiva, ¿no? Viene mi hijo llorando, no llores, no llores. O sea, ¿por qué no va a llorar? Pues si algo le está pasando, ¿no? En lugar de hacer de lado sus emociones, es este desafío de estar más consciente de que ellos puedan expresar lo que sienten y que como estén en casa, como en Alexandra, ¿no? En el amor. Estoy gestionando mi ira, que se pueda hablar de eso de manera tan abierta en lugar de, ¿por qué estás enojado? O sea, los hijos de Dios no nos enojamos y eso no es real desde un Eso punto enoja de más. vista humanista. Exacto, entonces yo creo que es importante que podamos estar cada día pidiéndole a Dios que nos ayude a entender nuestras emociones, nos ayude a ver cuáles son los temores, de dónde vienen, buscar este tipo de consejos y estos materiales como el que nos está compartiendo Alexandra. Ella tiene varios libros, en uno en el que cuenta, ¿no? Cómo estuvo viviendo también esquizofrenia y uno diría de cómo así, o sea, la depresión, el negar nuestras emociones pueden llevarnos a niveles profundamente oscuros que con la gracia de Dios también podemos seguir adelante. Y por eso creo que es súper importante que podamos recomendar cómo pueden seguirte, qué contenidos nomás tienes ahora, los libros que tienes. Me encanta tu podcast, creo que Vivi también somos fans de nuestra querida Alexandra, que hablas de temas que a veces no se quieren hablar y que son necesarios hablarlos. Así es que cuéntanos, mi querida Alexandra, cómo pueden ubicar los contenidos que tú tienes. Claro que sí, querida Vero. Bueno, antes solamente quisiera poner algo de relieve sobre lo que tú presentas. Por ejemplo, cuando un hijo llega a llorar o a decir, no sé, en el colegio
no sé, por ejemplo, les voy a poner algo de la vida real. Una chica, una adolescente, se cortó una ceja, se la depiló y llegó a donde la mamá. Estos son casos que me llegan, ¿no? Entonces, como, pero ¿por qué te hiciste eso, mi amor? No, es que soy fea, mamá. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la mamá? No, tú eres linda, eres preciosa. Error. Tanto error como decirle no llorar, como de una saltar así, eres linda, preciosa. Si ya ella tiene un pensamiento de soy fea, además se quitó una ceja, los papás y todos debemos aprender a preguntar. El arte de preguntar. Entonces, ok, ¿por qué eres fea, mi amor? Ya, partamos de la base de que es una realidad, porque para ella es una realidad. ¿Por qué eres fea? Claro. Listo, entonces ella va a empezar porque varias personas lo han dicho. Ok, mi amor, ¿quiénes lo han dicho? Y empezar una conversación, pero es mucho más fácil ya afirmar next. No. Arregla el problema ya. O decir, no llore. No, ¿por qué estás llorando? Ir a la raíz, a la causa. Y no, síntoma desaparece. Las pastillas desaparecen síntomas, pero no van a la causa. Y con esto termino. Mi papá y yo, que escribimos el libro Cartas a una joven deprimida, mensajes de aliento y esperanza para corazones afligidos, llegamos al acuerdo. Una pastilla es buena cuando la vida no es funcional, pero de manera corta en el tiempo, porque igual no puede ir a la raíz. Una pastilla no puede pedir perdón, una pastilla no puede perdonar, una pastilla no puede gestionar la emoción. Esto es algo volitivo que debemos aprender a hacer. Y por eso existe Extravagantemente y también este podcast como el de ustedes, cosas que no nos dijeron pero que ahora nos están diciendo. Yo feliz que las personas me sigan en Extravagantemente, extravagante.mente, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales. Wow, uy, qué genial canto. Sí, Arne, la parte de las preguntas es algo que siempre me ha llamado la atención de Jesús y cómo incluso cuando hacía sus milagros o estaba con sus discípulos, o sea, esa relación tan cercana y eran preguntas y preguntas, así que yo creo que hay mucho que aprender de tu experiencia, Alexandra, de todo lo que compartes en tus libros y también en este entrenamiento especial. Y en esta charla, que aunque fue cortita, hemos aprendido un montón, tenemos ahí herramientas y tips, así que te esperamos aquí con los brazos abiertos. Muchas, muchas gracias. Sí, yo también quiero agradecerte a ti que nos has acompañado en este episodio de Cosas que no nos dijeron. De verdad anhelamos de todo corazón que pueda ser muy útil para ti, para tu familia. Si este contenido crees que es útil para alguien especial, compártelo, etiquétalo, porque eso es importante para nosotros. No estamos haciendo estos contenidos solamente para que salga algo lindo. Realmente queremos brindar herramientas y ayuda, como ha sido en este caso nuestra invitada especial. Así es que recuerda, tú nos encuentras en HCJB, en nuestra página web hcjb.org. Cosas que no nos dijeron, en Spotify también, Cosas que no nos dijeron, y yo te agradezco porque también en Facebook lo puedes hacer a través de HCJB. Mi querida Alexandra, te abrazamos y esperamos vernos en vivo y en directo aquí en las instalaciones de HCJB para seguir conversando de estos temas importantísimos. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ustedes también. Chao, chao. HCJB es un ministerio que se sostiene gracias a tus oraciones y donaciones. Sé parte con tu donación en hcjb.org.